proteína transportadora que va a hacer que la serotonina que queda en el espacio o en la hendidura sináptica pues se devuelva, entre otra vez a la vesícula, esta queda acumulado y pues espera que haya un nuevo estímulo para que sea liberada. Esto sería como el proceso como tal de este neurotransmisor. Entonces ya aquí entraría va a actuar el ISRS, que lo que va a hacer es inhibir la función de la proteína transportadora SERT, impidiendo que la serotonina se pueda recapturar. Entonces, por lo cual va a haber como una disponibilidad o demanda de la serotonina en la hendidura. Pero pues tenemos que recordar que todavía está activo el receptor 5-HT1 y pues se va a estimular porque es el que indica que hay mucha serotonina en la hendidura sináptica, lo que va a reducir la liberación de este neurotransmisor inicialmente. Pero con las semanas estos receptores van a sufrir de una desensibilización y entonces se va a seguir liberando la serotonina, elevando sus concentraciones o demanda. Entonces, por la existencia de este receptor y su proceso para desensibilizarse con el paso de los días, el paciente debe tener consistencia con el medicamento porque aún hay acciones de dicho receptor que pues siguen ahí como dando el llamado y que la serotonina se vuelva. Entonces la idea pues obviamente es con las semanas esperar que este se desensibilice y pues el efecto pueda ser el ideal. Entonces también es importante recordar que mínimo se espera de 2 a 3 semanas para que pues no estén los receptores 5-HT1A. Y la selectividad es importante porque reduce la probabilidad de efectos secundarios relacionados con otros sistemas de neurotransmisores y aumenta la tolerabilidad del tratamiento en comparación con otros antidepresivos pues menos selectivos. Es importante recordar que los receptores 5-HT pues son una familia grande, se dividen en, como dije anteriormente, el 1A, 2 y 3 y cada uno va a cumplir una función diferente en el sistema nervioso central. Por ejemplo, el 5-HT2 puede estar involucrado en efectos secundarios como insomnio o disfunción sexual y el H3 está pues relacionado con efectos gastrointestinales como náuseas. Esto ya lo vamos a estar viendo pues más adelante en los efectos adversos. Esto es un poco de el mecanismo de acción. Ya así pues a rasgos generales de la farmacocinética, porque en la siguiente diapositiva pues está la tabla con cada medicamento, ya se los explico. Entonces tenemos que comprender que la absorción de estos ISRS pues se va a absorber en el tracto gastrointestinal a través de la mucosa intestinal y pues ya pasan al torrente sanguíneo. Y la biodisponibilidad de los ISRS es relativamente alta, aunque varía según el fármaco, que como les dije en la siguiente presentación pues ya encontramos la tabla con los valores respectivos. Después la distribución de los ISRS tiene un gran volumen de distribución, lo que indica que se extienden ampliamente a los tejidos, incluyendo el cerebro, en donde ejercen pues su efecto terapéutico. Y estos tienen alta afinidad por las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. Y también pues alcanzan la barrera hematoencefálica. Ya por las vías metabólicas, estos se van a metabolizar principalmente por el hígado a través del sistema enzimático del citocromo P450 y las enzimas implicadas son la CYP26 y la CYP3A4 y la CYP2619. Y ya como eliminación, pues la mayoría de estos se van a eliminar por la vía renal después de ser metabolizados en el hígado. Entonces, estos básicamente son los medicamentos de esta línea de antidepresivos. Y pues acá podemos observar los valores respectivos, entonces para que lo comprendamos mejor. Por ejemplo, en la biodisponibilidad, la fluvoxamina tiene la mayor biodisponibilidad, o sea, del 90%, lo que significa que una gran cantidad de la dosis administrada está disponible en el cuerpo, a diferencia de la paroxetina y la sertralina, que tienen biodisponibilidades, digamos que relativamente bajas, porque ahí pues vemos el valor de 50 y el 45% respectivamente, por lo que una menor fracción de estos medicamentos llega a la circulación activa. Y ya como tal queda el citalopram y el escitalopram, que tienen biodisponibilidades similares del 80%, entonces pues es relativamente alto y permite que una buena proporción del medicamento esté disponible. Entonces ya pasamos al siguiente pues, valor indicador, que sería el plasma, que sería básicamente pues el tiempo de vida plasmática, e indica el tiempo que tarda la concentración plasmática del medicamento en reducirse a la mitad. Entonces este parámetro ayuda a entender la duración del efecto del fármaco y a decidir la frecuencia de la dosificación. Entonces, por ejemplo, aquí la fluoxetina tiene una vida media prolongada de 48
y pues 72 horas, lo que permite una administración menos frecuente y mantiene efectos terapéuticos por más tiempo. También implica que el medicamento tarda más en eliminarse del cuerpo. Por ejemplo, otros ISRs como la fluoxamina y la paroxetina tienen vidas medias más cortas de 14, 18 y 20. ¿Ah? Ah, señor. Pon la imagen, no la quites. Ay, ya voy. Teniendo en cuenta esa biodisponibilidad, solo la biodisponibilidad, ¿tú escogerías un antidepresivo sobre otro? ¿Tendrías mucho en cuenta esa característica o no tanto? Mm, se lo tendría en cuenta de pronto por los efectos adversos que podría tener, pero pues yo en este caso me iría más, no sé, de pronto por fluoxetina o sertralina. Pero mira que la sertralina tiene una biodisponibilidad del 45 y la Eso de fluoxetina del pronto, 70, casi el doble. pero eso de pronto no afectan pues no tiene influencia en efectos adversos. Tengo esa duda, no sé. Preguntémosle a alguien del público. ¿Quieres escoger un voluntario? ¿Sí? No, ¿Quieres que lo señor. escoja yo? Sí, escójalo. ¿Sí? Sí, señor. Preguntémosle ¿a quién? Isabela Marín. Isabela. Hola, Entre, hola, hola. fluoxet- entre fluoxetina y sertralina, teniendo en cuenta esa biodisponibilidad, ¿tú qué escoges? ¿Sí me escucha? Sí, señora, te escuchamos. Es que ayer no funcionaba el micrófono. Eh, ¿Qué escoges entre esos dos? sí, Porque por vida media, como que todos tienen la vida media larga, ¿no? sí. Entonces, pero por biodisponibilidad. mm, Bueno, échale cabeza y ahora nos bueno, respondes. Sigue, Vivi, perdón. Listo. Entonces ya, pues por último, de la biodisponibilidad, entonces la sertralina es un intermedio que pues por el tiempo, eh, por el plasma, perdón, que también permite pues una dosificación diaria. Ya después seguimos con el metabolito activo, entonces es importante que entendamos que hay metabolitos activos durante pues, el metabolismo de estas y la vida media de estos metabolitos indica cuánto tiempo permanecen en el organismo ejerciendo efectos farmacológicos, que pues es muy importante. Entonces, por ejemplo, la fluoxetina y la paroxetina tienen valores en esta columna, lo que significa que producen metabolitos activos. Entonces, la fluoxetina se metaboliza a norfluoxetina, que tiene una vida media de 180 horas. Esto contribuye a que la fluoxetina mantenga efectos en el cuerpo incluso después de suspenderla, lo que puede reducir el riesgo de síndrome de discontinuación. Yo creo que ahí se estaría respondiendo de pronto la pregunta. Y la paroxetina tiene un metabolito activo con una vida media de 62 a 104 horas, lo que también ayuda a prolongar pues, sus efectos, aunque no tanto como la fluoxetina. Y ya pues los demás ISRS no tienen metabolitos activos registrados o estos pues tienen vidas medias muy cortas y no contribuyen significativamente pues como al efecto clínico. Ya en el valor del volumen de distribución, pues este es un parámetro que nos va a describir la extensión del medicamento en el cuerpo en relación con la cantidad en el plasma. Entonces un mayor volumen de distribución indica que el fármaco pues se distribuye ampliamente en los tejidos. Entonces la paroxetina tiene el volumen de distribución más alto, lo que sugiere una alta capacidad de difusión en los tejidos, posiblemente incluyendo el sistema nervioso central, donde ejerce su efecto. La fluoxamina y la sertralina tienen volúmenes de distribución intermedios y ya el citalopram tiene un volumen de distribución menor, lo que indica pues una distribución más limitada en los tejidos comparados con los otros ISRS. Y Vivi, ya pero esos como, volúmenes de distribución son bajitos. Por ejemplo, el de, no sé, el escitalopram, 12. sí, pues
En comparación con los otros, sí. Y para que pueda llegar a los tejidos, de pronto, sí, pues está como más limitado, ¿no? Si tú comparas 12 versus 97 de la fluoxetina, Sí, de acuerdo entonces, contigo. Pero sí. según tu dedicación a esta materia y tus horas de estudio de esta asignatura, ¿será un volumen de distribución bajo o intermedio? Pues yo ¿Quieres que le considero, preguntemos a alguien? pues, no sé, puedo responder yo, pero no estoy Dale, 100% responde tú. segura. Pues digamos que no está relativamente bajo, de pronto podría ser intermedio porque pues aún así llega también como a hacer el volumen o bueno, a distribuirse pues en los tejidos limitadamente, pero pues se llega a distribuir, entonces digamos que no sería tan bajo, pero pues no sé, ya en comparación con los otros sí indicaría pues que estaría reducido para los tejidos, pero pues no sé, Cristian te quiere ayudar. bueno. ¿Por qué, Cristian? Si no lo puedes recordar, porque son, primero, porque son antidepresivos y todos tienen que llegar hasta el cerebro. Pero siendo más técnicos, Por ¿pero los cómo hacer litros, por los litros de sangre que hay, no tenemos litros 90 litros. sobre kilo? No olviden las unidades, ¿no? ¿Y ese punto 6 de qué era, Cristian? Del agua, del porcentaje del agua corporal total, Ocupada. del agua corporal total, que corresponde al 60% de lo que uno pesa. ¿Listo? Entonces, cualquier medicamento que tenga un volumen de distribución por arriba de 0,6 litros por kilo, eso ya es alto, porque ya está en todo el agua del cuerpo. Y se supone que todos los tejidos tienen agua. ¿Listo? Pero bien. Listo, listo. Y bueno, ya por último, en el último pues, indicador de la tabla tenemos el enlace proteínico, sí, que este porcentaje pues, de enlace proteínico representa la fracción del fármaco que se une a proteínas plasmáticas como la albúmina. Solo la fracción libre puede atravesar las membranas celulares y llegar a los tejidos. Un mayor enlace proteínico puede reducir la cantidad de fármaco libre en el plasma y puede predisponer a interacciones pues, farmacológicas. Entonces, en este caso, la sertralina presenta el porcentaje de enlace proteínico más alto. Pues ahí ya lo observamos, es del 98%, que sigue pues la paroxetina. Eso significa que la mayor parte del fármaco se encuentra unida a proteínas, lo cual limita la cantidad del medicamento libre. Y ya la fluoxetina también tiene un enlace alto, que es el 95%, y los otros tres, pues del 80%. Entonces, una fracción relativamente mayor del medicamento está disponible en forma libre en el plasma y podría tener menor potencial de interacciones con otros fármacos. Para el día del parcial, tienen que saberse todos estos principios activos y reconocerlos dentro de este grupo. No pueden decir que esto es un inhibidor de protones, un anticoagulante, o un PCAP, o un antiácido, un analgésico, yo qué sé. Inhibidor selectivo de recaptación serotonina. Bien. Listo. Entonces ya aquí pues podemos ver la presentación de estos. Sí, citalopram, entonces lo vamos a conocer como citalopram hidrobomuro, normalmente indicado para la depresión mayor. El escitalopram para varios trastornos como depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, se le conocería como escitalopram oxalato. La fluoxetina para depresión mayor, el trastorno obsesivo compulsivo y también trastornos de ansiedad generalizada, lo conocemos como fluoxetina clorhidrato. La fluoxamina para trastorno obsesivo compulsivo y se conoce como fluoxetina maleato. Fluoxamina maleato, la paroxetina para depresión mayor, trastorno de pánico y estrés postraumático. Se conocería como paroxetina clorhidrato. Y por último, la sertralina,
que nos indica pues que para el trastorno de ansiedad social, depresión mayor, el TOC y pues también lo conocemos como sertralina, clorhidrato. Básicamente pues así vería un poco de sus presentaciones. Y pues obviamente muy importante tener en cuenta los efectos pues adversos de cada uno de estos medicamentos. Entonces, por ejemplo, los efectos secundarios comunes del citalopram va a ser las náuseas, somnolencia, insomnio, sequedad de boca, sudoración excesiva y disfunción sexual. Y tiene pues una particularidad que sería el riesgo de prolongación del intervalo QT en dosis altas. Y pues este nos va a aumentar el riesgo de arritmias cardíacas, especialmente pues a dosis altas. Se debe tener en cuenta la precaución en pacientes con problemas cardíacos. El escitalopram, pues como podemos observar, sus efectos adversos pueden ser las náuseas, el dolor de cabeza, somnolencia, insomnio y también la disfunción sexual. Entonces, digamos que al igual que el citalopram puede afectar el intervalo QT, pero el riesgo es menor. Entonces, este es bien tolerado y tiene menos efectos secundarios en comparación con otros ISRS, lo cual lo hace como una opción popular en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. La fluoxetina tiene efectos secundarios comunes, ahí los estamos observando: insomnio, pérdida de apetito, diarrea y también disfunción sexual. Entonces la fluoxetina puede tener un efecto estimulante, por lo que es útil en pacientes con síntomas de letargo, pero puede agravar la ansiedad al inicio del tratamiento. Y pues su vida media larga ayuda a prevenir el síndrome de discontinuación, aunque también pues significa que tarda más tiempo en eliminarse del cuerpo. La fluoxamina tiene efectos secundarios como somnolencia, náuseas, diarrea, dolor de cabeza y disfunción sexual. Es más sedante que otros ISRS, lo cual puede ser beneficioso para pacientes con ansiedad. Sin embargo, tiene un mayor riesgo de interacciones con otros medicamentos, ya que inhibe varias enzimas hepáticas y puede requerir ajustes de dosis si se usa junto con otros medicamentos. La paroxetina pues podemos observar que tiene aumento de peso, fatiga, somnolencia y xerostomía. Entonces, la particularidad de este es que la paroxetina es conocida por su alto riesgo de síndrome de discontinuación si se interrumpe abruptamente. Además, es uno de los ISRS con mayor tendencia a provocar aumento de peso y efectos secundarios sexuales. También puede causar somnolencia, lo cual puede ser beneficioso en personas con ansiedad. Y por último, la sertralina, pues sus efectos secundarios son la diarrea, náuseas, insomnio y sudoración. Entonces, esta sertralina tiene un perfil equilibrado y es menos probable que cause insomnio o somnolencia en comparación con otros ISRS. Sin embargo, pues es relativamente común que cause problemas gastrointestinales, especialmente como diarrea. Su absorción mejora cuando se toma con medicamentos. En esta tabla pues es muy importante reconocer los efectos adversos, ya que estos pues nos van a ayudar también como tal con cada paciente, como pues a manejar los trastornos que ellos, pues los trastornos con medicamentos que ellos requieran para pues tomar la mejor decisión, porque también son muchas como las variables que hay que tomar en cuenta en este tipo de trastornos. Y eso sería todo. Vivi tiene una pregunta, Cristian. Muy bien, te felicito. Yo Gracias. adicionaría Ya, que los ISRS tienen unos efectos adicionales sobre la, digamos, neurogénesis, ¿sí? sí, Aumentan el número de sinapsis más allá de inhibir solo la recaptación de serotonina, también tienen efectos sobre algunos factores de transcripción derivados de neuronas, ¿sí? sí, señor. Igual la depresión no está completamente entendida. No, Hay varios estudios que dicen que el modelo de las aminas biógenas, porque desde ayer ustedes están mencionando las aminas biógenas y ayer ya mencionaban que la serotonina era una amina biógena, y hay una teoría de la depresión que se llama la teoría de las aminas biógenas, que es una teoría muy sólida que viene desde hace 70 años, que dice que el desequilibrio en diferentes neurotransmisores hace que uno se deprima. Pero al ver los estudios con los pacientes, cuando les dan medicamentos como estos, que son equilibradores de aminas biógenas, los pacientes pues, no se mejoran. Entonces esa teoría de la amina biógena como que tampoco es tan sólida como creíamos.
Entonces hay muchos, ¿sí? Mm, médicos incluso pues, que no creen en la eficacia de estos antidepresivos, ¿sí? Porque los estudios clínicos demuestran que al comparar esto con caminar, caminar es más eficaz o tan eficaz como el antidepresivo para el control de los síntomas. Entonces, el tema de la depresión, muchas cosas pendientes por estudiar. Pero sí, se acepta que un desequilibrio en los neurotransmisores puede ser una de las causas de la depresión. Pero lo que llama la atención es que han hecho estudios de líquidos de cefalorraquídeo en donde miden serotonina y pacientes con serotonina alta están deprimidos y pacientes con serotonina bajita están normales. Eso no lo entiende porque es que pueden funcionar. Pero bien, ¿listo? Doc, ¿dejo de compartir o dejo una Y diapositiva? Cristian, si Cristian tiene alguna pregunta o alguien más tiene alguna pregunta puntual, Listo. no se les olvide que el que expone es el que más sabe, ¿no? Siempre. Vivi, Pues yo estaba leyendo y si no estoy mal, creo que es de pronto por la unión que tiene con diversos receptores. Pues específicamente de la libido no sé, pero sí de pronto en el 5H3, sí, el 5HT3 tiene efectos inotrópicos, entonces de pronto eso también puede afectar un poco como en la parte cardíaca, pero libido, la verdad no sé, Doc. Puedo buscar, pero pues no sé. solo ahí por compartirles una... Pero muy bien, ¿viste? Estás presentando muy bien y todos lo han Doc, hecho muy bien para responder ahí la pregunta Doc, no es por el de que aumento estos, de serotonina. ¿sí? Y el aumento de esa serotonina y los efectos que tiene sobre estos 5HT2A y estos 5HT2C, que podrían estar relacionados con esa disfunción sexual. Por eso hay unos antidepresivos que alguien los tiene que exponer, que no tienen ese efecto sobre esto. ¿Por qué? Porque son inhibidores de recaptación de serotonina, pero a la vez son antagonistas de los receptores responsables del insomnio, de la ansiedad y la disfunción sexual que podrían presentar los ISRS. ¿Listo? Y bueno, todos estos APIs que están aquí y todos estos, pues, alguien nos los presentará. Bien, ya llegó la persona que tenía que presentar ayer o seguimos con más antidepresivos. Estos son de primera línea usualmente, ¿no? Basados en su eficacia y en seguridad. Para trastornos de depresión, pero miren que pueden dar un poquito de ansiedad. Pues claro, si me pone mucha serotonina en el cerebro, me pongo un poquito inquieto y me da insomnio. Entonces esos antidepresivos se dan por la mañana, 8 de la mañana. Están asociados a síndromes de descontinuación, reacciones adversas de tipo E. Entonces uno tiene que hacer una descontinuación gradual de los antidepresivos, aunque se supone que la depresión es una enfermedad crónica que tiene cura. Aunque hay pacientes que han tenido depresión y ya en día manifiestan haberse curado. Pero los libros dicen que la depresión es una enfermedad que no tiene cura. Solo que los pacientes tienen periodos, digamos, de libres de enfermedad, donde la depresión remite. ¿Sí? Están en periodos de remisión, pero en cualquier momento se pueden volver a deprimir. Y mínimo, muchachos, mínimo un antidepresivo se da por un año. Si ustedes algún día formulan un antidepresivo y allá el médico dice, el paciente, doctor, ¿y esto qué? ¿Un mes, 2 meses? No, por lo menos un año. Después de un año vamos viendo la posibilidad de quitarlo, porque no es fácil suspenderlos una vez se inicia. Yo soy convencido de que el estilo de vida tiene una alta eficacia en la depresión y en síntomas emocionales. Estilo de vida, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, evitar el consumo de alcohol. Adelante, Juanita y todos los demás. Y Vivi está abierta a sus preguntas.
Samuel, levanta la mano primero. Es que yo no entendí bien lo de ahora que llego, como que duraba 2 semanas en empezar el efecto, algo así, porque tardan en desaparecer los receptores. Eso sí ha sido, estoy equivocado. Es que eso se da porque hay que recordar que tenemos al receptor 5-HT1A en la membrana de la neurona presináptica y este es como sensible, entonces pues su función es que nos indique que se está liberando mucha serotonina o que hay mucha en la hendidura sináptica. Entonces, pues obviamente no, de un momento para otro, pues no va a dejar como de decir, no, ya hay mucha serotonina, ya pues como que quédese ahí, ¿no? O sea, con la semana se va a ir desensibilizando, pues para poder hacer que el efecto o la alta demanda de serotonina se quede en la hendidura presináptica. ¿Sí me hice entender? Sí, ya, muchas gracias. Bueno. Yo tengo una pregunta con respecto a la tabla. Es que dice que en las horas en plasma, pues yo veo que es como muy prolongado, ¿no? De 33 a 38 horas, de 27 a 32. Entonces, de pronto, la dispensación puede ser cada 2 días o tiene que ser todos los días. Se recomienda cada día, pero lo que tú dices es válido, yo podría darlo cada 2 días. Entonces, en las terapias de descontinuación de los antidepresivos, usualmente termina uno dándolo cada 2 días y después cada 3 días. Y uno sabe que sigue teniendo efectos por esas vías medias tan largas y no solo por el principio activo, sino por los metabolitos activos que pueda tener. Por eso es en la terapia de descontinuación tan importante conocer las vidas medias, porque yo sé que si le doy una tableta de antidepresivo cada 48 horas, los efectos se mantienen. Bueno, gracias. ¿Listo? Y bien, ¿quién sigue para que vayan preparando la exposición y un poquito para lo que estaban preguntando de lo que decía Samuel? Lo que pasa es que como la neurona presináptica tiene axones y tiene sus dendritas, lo primero que se bloquea es esto, ¿sí? Estos recaptadores, los que están aquí. Entonces al comienzo, cuando se inicia la recaptación de esto, de serotonina acá, eso tiene una disminución de la liberación de la serotonina aquí, en el axón. ¿Mm? Eso explica por qué las primeras semanas que los pacientes están tomando los antidepresivos, podría haber una disminución de serotonina acá, acá, acá. Pero después de 6 semanas se bloquea este recaptador, entonces la serotonina se me llena aquí y obviamente las dendritas también están llenas de serotonina. Pero a largo plazo todos estos receptores postsinápticos se me desensibilizan. Entonces ya no importa cuánta serotonina tenga aquí, porque no voy a tener receptores disponibles a nivel postsináptico. Y los efectos se pierden. Entonces el paciente vuelve al año, a los 6 meses o a los 2 años, doctor, me estoy tomando la fluoxetina, pero me siento deprimido. Ya no me sirve. ¿Por qué? Porque los receptores hicieron una regulación a la baja. ¿Listo? Pero siempre hay que decirle que hay que esperar de 4 semanas para que se empiecen a ver los efectos, porque al comienzo se sienten peor los pacientes. ¿Listo? Bien, muy bien, Vivi. ¿Qué sigue? Pues Doc, ¿expongo yo o el que faltó ayer? El que faltó ayer, Samuel. Profe, entonces cuando se pierdan los efectos que se le da al paciente. Entonces empiezan a saltar de grupos de antidepresivos. Entonces después lo pasan a un dual. Entonces termina con duloxetina, porque ese también tiene efectos sobre la nora. Si no mejora, entonces le ponen un atípico, un antipsicótico, que fueron los que vimos ayer, o los que mencionamos ayer, que son los antidopamina, pero que también tienen efectos sobre receptores de serotonina. Si no, atípicos antidepresivos, entonces aparece la mirtazapina, ¿sí? Que tiene efectos sobre la nora y la dopa, y terminan con un cóctel de antidepresivos, entre antipsicóticos, de la esquizofrenia y entre algunos de estos grupos. ¿Listo? Y eso no mejora y los síntomas son muy graves, bueno, terminan en terapias electroconvulsivas, estimulación transcraniana, con unos cascos, ketamina, que es un anestésico, ketamina nasal.
Fabiana, Doctor, una pregunta. Así mismo, como usted dice que las primeras semanas o los primeros días pues se sienten peor, también si suspenden el medicamento, ¿se demoran días en que aparezcan los efectos secundarios? o sea, tú dices el paciente lleva un año tomándolo y lo suspende hoy, Sí, ¿cómo se siente mañana? Es tu pregunta. sí, pero respecto solamente a los efectos secundarios. ¿Y Por ejemplo, aparecen los efectos secundarios? no, ¿O no, tú no, dices en por cuánto tiempo ejemplo, aparecen los efectos secundarios? desaparecen. Ah, no, el insomnio, la ansiedad, la disfunción sexual, apenas se elimine completamente, que son 5 vidas medias, no se les olvide, desaparecerían los efectos secundarios. Ya, Y es gracias. que son efectos adversos relacionados con el mecanismo de acción. No se les olvide que hay efectos adversos no relacionados con el mecanismo de acción que pueden ser irreversibles. Pero estos casi todos son relacionados con el mecanismo de acción. Bien, seguimos con sales de bismuto, misoprostol. Bueno, si la persona no está lista, entonces más antidepresivos, muchachos. Vamos. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, señora, se ve. Bueno, Adelante, Paola Ruiz Cervantes. bueno, yo les voy a exponer sobre los IRSN. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina son una clase de medicamentos que son eficaces para tratar la depresión mayor, trastorno de ansiedad y dolor neuropático, pues estos neurotransmisores están implicados como en la regulación del estado de ánimo, la motivación y el dolor. El mecanismo de acción es que van a bloquear la reabsorción o la recaptación de esos neurotransmisores, la serotonina y la norepinefrina en el cerebro. Entonces, pues, no encontré una imagen, entonces les hice el dibujito. Y básicamente tenemos la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Acá se van a encontrar los receptores de los neurotransmisores, acá van a estar las vesículas que van a estar llenas de esos neurotransmisores y acá vamos a tener lo que vendría siendo como un transportador, que es lo que va como a capturar o reabsorber estos neurotransmisores que se encuentran en la sinapsis neuronal. Entonces lo que van a hacer pues los IRSN es inhibir como ese transportador o esa recaptación para que haya como una disponibilidad mayor de esos neurotransmisores en la sinapsis neuronal. Bueno, en la farmacocinética tenemos que en la absorción la biodisponibilidad es variable, está entre el 40 al 80%, el tiempo de absorción es relativamente rápido, alcanzando su concentración máxima en el plasma de 2 a 8 horas, sin embargo, pues depende del fármaco. La distribución se unen en distintos grados a proteínas plasmáticas, por ejemplo, la duloxetina tiene una alta unión que es el 90%, pero por otro lado tenemos la venlafaxina que aunque sigue siendo alta, pues es más baja que la duloxetina que es del 27 al 30%. Lo que hace que atraviese la barrera hematoencefálica, pues porque el volumen de distribución es moderado a alto. Y de esta forma va a llegar al sistema nervioso. El metabolismo, pues la mayoría de estos inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina son metabolizados por el hígado. Las enzimas del citocromo P450, especialmente la CYP2D6 y CYP1A2, están involucradas en el metabolismo de varios IRSN, pues inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina. También hay metabolitos activos, algunos de estos como la venlafaxina tienen metabolitos activos como la desmetilvenlafaxina que va a contribuir a sus efectos terapéuticos. Y la eliminación es principalmente por la vía renal y tiene una vida media variable de 5 a 15 horas. Los principales medicamentos son la venlafaxina, duloxetina y desvenlafaxina. Entonces, la venlafaxina se utiliza generalmente para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico y dolor neuropático.
Este actúa como un inhibidor de la recaptación de serotonina en dosis bajas, y en dosis altas inhibe la recaptación de la nora, lo que hace como que tenga un efecto dual completo. La vida media de este es de aproximadamente 5 horas. Sin embargo, como el principal metabolito es la desmetilvenlafaxina, pues va a tener una vida media como más larga, lo que permite que su administración sea una vez al día en formulaciones como de liberación prolongada. Los efectos adversos es que pueden causar efectos gastrointestinales como náuseas, y también puede haber hipertensión, especialmente si se usan dosis muy altas. La duloxetina, por otro lado, es eficaz para el tratamiento también de la depresión mayor, un dolor neuropático diabético, fibromialgia y el dolor musculoesquelético crónico. También se utiliza en el trastorno de ansiedad generalizada. La duloxetina va a inhibir la recaptación de la serotonina y la nora en el cerebro y tiene una afinidad moderada por ambos neurotransmisores. La vida media es de aproximadamente 12 horas, y entonces pues permite que su administración sea 1 o 2 veces al día. Los efectos adversos también pueden causar náuseas, sequedad en la boca, insomnio, en algunos casos se van a elevar las enzimas hepáticas, entonces se debe tener cuidado con pacientes o personas que tengan como problemas hepáticos. Tenemos la desvenlafaxina, que también se va a utilizar para el tratamiento de depresión mayor. En algunos casos también se utiliza para otros como trastornos de ansiedad. La desvenlafaxina, como ya lo dije, es el metabolito activo de la venlafaxina, entonces va a tener como un perfil de inhibición similar. Entonces, este va a ofrecer como un perfil de metabolización también más constante y un menor riesgo de variabilidad en los pacientes. La vida media es de aproximadamente 11 horas y pues facilita su administración en 1 o 2 dosis diarias. Los efectos adversos son similares a la venlafaxina y también puede causar sudoración y mareos. Las contraindicaciones, tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las absolutas es que definitivamente no se puede usar como cuando se está usando también un IMAO, cuando hay hipersensibilidad al fármaco. Y las relativas, pues en embarazo, en lactancia, en una insuficiencia hepática, insuficiencia renal, si se tienen antecedentes de convulsiones, en un trastorno bipolar o un trastorno bipolar no tratado. Los efectos adversos y precauciones. Tenemos efectos adversos gastrointestinales como náuseas, vómitos, pérdida de apetito. También en el sistema nervioso central, entonces tenemos insomnio, somnolencia, mareos. Los cardiovasculares pues pueden aumentar la presión arterial. Por ejemplo, la venlafaxina, si se usan dosis altas, pues nos va a aumentar la presión bastante. Y tenemos el síndrome de discontinuación también como un efecto adverso, que básicamente es que si se interrumpe el tratamiento de una forma abrupta, pues va a causar mareo, va a causar síntomas como mareos, irritabilidad y sensación como si fuera una descarga eléctrica en todo el cuerpo. Y ya, gracias. Muy bien, muy parecidos a los otros, pero con efecto en la recaptación de la nora, ¿no? Lo mismo de las teorías de las aminas biógenas, pero este tiene un efecto adicional, que sería sobre la recaptación de la noradrenalina. ¿Listo? Eh, la venlafaxina es un metabolito previo a la desvenlafaxina. Los dos existen como medicamento, pero el cuerpo también puede convertir la venlafaxina en desvenlafaxina a través de un CYP2D6. Cuando esto ocurre, la desvenlafaxina tiene una mayor afinidad con la recaptación de la nora. Un problema que tienen estos tres en común es la anorgasmia que pueden producir. Estos sí disminuyen de forma significativa eh, el deseo sexual, hay problemas eyaculatorios, ¿sí? Disminución de la libido. ¿Listo?
y son conocidos como los antidepresivos duales. ¿Bien? Tiene preguntas para ti por ahí. Jessica tiene una pregunta. Adelante, Jessica. Dentro de ese grupo también estaría el bupropión. No, ¿No? no, señora. Hola, ¿qué dices tú? ¿Está el bupropión o no está? No. Este pertenece, si no estoy mal, a los selectivos de serotonina. No, Tampoco. no, entonces no sé. Alguien lo tendrá que presentar por ahí más adelante. Muy bien, siguiente exposición. Me Profe, felicito. expongo yo, porque pues el otro tema, Dale, sí, dale. ¿Qué te toca a ti? los antidepresivos tricíclicos. Los tricíclicos. Entonces, como que el algoritmo o el orden de posicionamiento terapéutico de los antidepresivos es primero los selectivos, después los duales, después los tricíclicos, que ya no son tan seguros. Adelante. Como les he mencionado, la idea es que todo lo que han dicho, que lo han dicho muy bien, ir memorizándolo, aprendiéndolo, entendiéndolo, introduciéndolo en su vida como médicos. Adelante, Vivian. Estamos emocionados de oírte. Ay, espera. Ya mandé el listado de asistencia, Bien. tomado a las 8:05. Bueno, yo le voy a hablar sobre los antidepresivos tricíclicos. Pues como para ubicarnos un poco, pues estos antidepresivos tricíclicos pues son una clase de medicamentos pues usados principalmente para tratar la depresión, aunque también tienen aplicaciones en el tratamiento de otros trastornos como la ansiedad, el dolor neuropático y ciertos tipos de insomnio. Bueno, pues yo le voy a hablar sobre su definición, mecanismo de acción, ejemplo de antidepresivos tricíclicos, la farmacocinética, efectos adversos y sus contraindicaciones. Bueno, comenzamos pues que esos medicamentos se denominan tricíclicos debido a su estructura química que está formada por 3 anillos. Actúan principalmente bloqueando la recaptación de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, lo que aumenta la cantidad de estos en el cerebro y ayuda a mejorar el estado de ánimo y reducir sus síntomas depresivos. Como mecanismo de acción, bueno, en la parte superior se muestran 2 tipos de neurona, una noradrenérgica que está en la parte izquierda y la otra serotoninérgica en la parte derecha. Bueno, cada neurona libera un neurotransmisor específico en la sinapsis, que es el espacio entre la neurona que envía la señal, que es la presináptica, y la que la recibe, que es la postsináptica. La neurona noradrenérgica libera la noradrenalina, mientras que la serotoninérgica libera la serotonina. Los neurotransmisores NE y 5-HT se desplazan a través de la sinapsis hacia los receptores ubicados en la neurona postsináptica. Pues como vemos en la imagen, pues el receptor de noradrenalina está en azul y en la serotonina en rosado. Estos receptores reciben y transmiten las señales hacia las demás neuronas. Los antidepresivos tricíclicos actúan inhibiendo la recaptación de la noradrenalina y la serotonina, lo cual en la imagen la miramos como NR-CAUT y 5-HT-CAUT. La recaptación es el proceso por el cual pues, estos neurotransmisores son reabsorbidos por las neuronas presinápticas, reduciendo su presencia en la sinapsis. Pues al bloquear esta recaptación, los tricíclicos aumentan la cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico, facilitando pues una mejor señalización. Tenemos algunos antidepresivos tricíclicos como la desipramina y la maprotilina, que esas bloquean la recaptación de la noradrenalina, mejorando así la comunicación noradrenérgica. También tenemos otros, que está la fluoxetina y la trazodona. Se enfocan en la recaptación de serotonina, incrementando sus niveles en la sinapsis. Pues aquí en la imagen miramos una enzima
MAO, que es la monoaminoxidasa, pues en ambas neuronas, que se encarga de descomponer neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina. Los inhibidores de MAO evitan esta degradación, lo que permite que más neurotransmisores permanezcan en la sinapsis. Pues en el centro de la imagen miramos el alfa, pues el receptor alfa 2, al cual se une la mirazapina, que ese receptor regula la liberación de neurotransmisores cuando se bloquea, incrementando la liberación de noradrenalina y serotonina, intensificando el efecto antidepresivo. Entonces, pues ya pues como para entender un poco la imagen, entonces pues que esos antidepresivos tricíclicos aumentan la señalización en la sinapsis noradrenérgica y serotoninérgica al inhibir la recaptación de neurotransmisores o bloquear su degradación, lo que contribuye a la mejora del estado de ánimo en personas con depresión. No sé, ¿alguna pregunta, chicos, respecto a este mecanismo? Bueno. Esos son los dos más importantes, ¿no? Señor. Que esos son los dos mecanismos de acción más importantes de los tricíclicos. Pero no sé si vas a mencionar otros mecanismos de acción que tienen. Pues, profe, acá están algunos ejemplos de antidepresivos y pues aquí está su mecanismo de cada uno. A ver, el mecanismo de cada uno. Sí, digamos que todos comparten lo que tú dices, que es que hay la recaptación de serotonina y nora. Pero ellos tienen los mecanismos adicionales de acción responsables de los efectos adversos tan cansones que tienen, ¿sí? Que son el bloqueo de receptores de histamina, o sea que los tricíclicos también son antihistamínicos. El bloqueo de receptores de acetilcolina, o sea que esos tricíclicos también son antimuscarínicos. También son bloqueadores de receptores alfa-1 adrenérgicos, o sea que son medicamentos que producen hipotensión. ¿Listo? Ok. Y también son bloqueadores de los canales de sodio. Entonces son medicamentos muy proarritmogénicos, porque bloquean canales rápidos de sodio. También tienen efectos sobre los canales rectificadores tardíos de potasio. Entonces, muchas arritmias. Y finalmente, tiene antagonismo sobre los receptores de tipo GABA-A. Es un antagonista del GABA. Entonces son antidepresivos que generan convulsiones, son proconvulsivantes. ¿Bien? Entonces el mecanismo de acción antidepresivo de estos tiene que ver con la serotonina y la nora. Pero tienen efectos antihistamínicos, antimuscarínicos, proarritmogénicos, proconvulsivantes. Bien. Bueno, tenemos los ejemplos de antidepresivos tricíclicos. Tenemos el amitriptilina, que pues es noradrenalina, aumentando los niveles de estos neurotransmisores en el cerebro. Pues este se usa para tratar la depresión, dolor neuropático, migrañas y en algunos casos insomnio debido a su efecto sedante. Tenemos la imipramina, que ese también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, al igual que otros tricíclicos. Pues su uso pues es de tratamiento de la depresión y neuresis en niños. Tenemos la nortriptilina, que es similar a la amitriptilina, que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, indicado en depresión y dolor neuropático. Tenemos la clomipramina, que es inhibe la recaptación de serotonina de forma predominante, aunque también afecta la noradrenalina en menor medida. Pues su uso pues es eficaz en el tratamiento de trastornos obsesivos, compulsivos, así como pues la depresión. Tenemos la dozepina, que es similar a otros ATC, que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Pues en sus usos indicado para la depresión, ansiedad y también como tratamiento de prurito crónico. Tenemos la desipramina, que inhibe la recaptación de la noradrenalina de forma más selectiva que otros ATC. Pues ese tratamiento de la depresión y ocasionalmente también de dolor neuropático. Listo. Pues tenemos la farmacocinética. Bueno, la absorción, pues los antidepresivos tricíclicos se administran por vía oral y tienen una alta biodisponibilidad.
Pues, sin embargo, pues al ser metabolizado rápidamente en el hígado por el efecto de primer paso, la cantidad que llega a la circulación sistémica se reduce. Tenemos la distribución, pues que una vez esté en el torrente sanguíneo, los tricíclicos se distribuyen ampliamente en el organismo, que tienen una alta afinidad por la proteína plasmática, lo que significa que la mayor parte del fármaco se encuentra unido a las proteínas en sangre. También tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, permitiéndole actuar en el sistema nervioso central. Metabolismo, pues el metabolismo de los tricíclicos ocurre principalmente en el hígado mediante sistemas enzimáticos del citocromo, pues el P450, sobre todo a través de la enzima SYP2D6. Eso significa que pues pueden interactuar con otros medicamentos que utilicen esta misma vía metabólica. Tenemos su eliminación, pues que estos medicamentos tienen una vida media prolongada que varía entre 12 y 24 horas, lo que permite su administración 1 o 2 veces al día. Pues finalmente los metabolismos inactivos se excretan por la orina. Pues acá tenemos sus efectos adversos. Pues los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos son variados y se derivan de su acción sobre múltiples sistemas neurotransmisores. Entonces tenemos los efectos anticolinérgicos, que esto puede causar boca seca, pues visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria y taquicardia. Pues estos síntomas son particularmente problemáticos, más que todo en personas mayores. Tenemos efectos cardiovasculares, que está la hipotensión ortostática, las palpitaciones. Unos altos riesgos serían las arritmias y la cardiotoxicidad. Pues estos efectos son riesgosos pues, para las personas con antecedentes cardíacos. Por acá ya tenemos las contraindicaciones, pues no dar en embarazo, sobre todo en primer trimestre y tampoco en la lactancia. Pues en los ancianos esto puede causar una hipotensión ortostática y efectos sedantes. Tenemos absoluta y relativa. En la absoluta eso puede causar un infarto agudo del miocardio. Y las relativas también tenemos que dar trastornos de la conducción, antiarrítmico, ICC, la epilepsia, el glaucoma y la hipertrofia de próstata. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿estos por qué sirven para el prurito? ¿Algún voluntario? Por lo que dijiste, la histamina. Porque tiene propiedades antihistamínicas. Sí. No se les olvide que tiene una ventana terapéutica estrecha. Los antidepresivos tricíclicos son muy peligrosos porque son de ventana terapéutica estrecha. Son muy utilizados en Colombia para la depresión, pero hay mejores alternativas, teniendo en cuenta todos los efectos secundarios que tienen. También se utilizan para otras indicaciones, como el trastorno obsesivo compulsivo, profilaxis de migraña, pacientes con enuresis por los efectos anticolinérgicos. Y a dosis altas, pues tienen una alta mortalidad. Aumentan el riesgo de caídas en los adultos mayores, prolongan el QT y son bien arritmogénicos por los efectos que tienen en los canales de sodio del corazón y de potasio, lo que retrasa la despolarización y la repolarización. Eso explica por qué prolongan tanto el QT. Si un paciente tiene de base un QT prolongado, toma betabloqueadores, toma miodarona, pues no es tan inteligente utilizar un tricíclico. Estos tricíclicos se clasifican en dos grupos, que son las aminas terciarias y aminas secundarias. ¿Listo? Entonces hay tricíclicos terciarios y tricíclicos secundarios. Y los terciarios son los que más se usan. Ahí es donde está la amitriptilina, la doxepina, imipramina. ¿Bien? Las aminas terciarias dentro de los tricíclicos son los que más se usan, porque son un poquito más seguros que las aminas secundarias, en donde está la nortriptilina. Igual, la nortriptilina es un metabolito activo de la amitriptilina. Entonces, tomar amitriptilina hace que el paciente igual tenga en el plasma nortriptilina. Bien.
Felicitaciones, estimada. Siguiente. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, te oímos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los antidepresivos atípicos, entonces, esperen. Listo. Entonces, como introducción, debemos de tener en cuenta de que estos son un grupo de fármacos utilizados principalmente para tratar el trastorno depresivo mayor. Esta es una afección que se caracteriza por una sensación de tristeza persistente por la pérdida de interés de las actividades cotidianas y las alteraciones en el estado de ánimo, el sueño y la alimentación. Estos son medicamentos utilizados para tratar la depresión en personas que ya no responden a otros antidepresivos. Entonces, como tal, no hay una causa específica, pero se dice que está relacionada con la deficiencia de estos neurotransmisores, entonces serotonina, norepinefrina y la dopamina. Entonces, a diferencia pues, de los medicamentos selectivos de la recaptación de la serotonina y los antidepresivos tricíclicos, pues estos aumentan la serotonina y norepinefrina. En cambio, los atípicos pues actúan sobre múltiples neurotransmisores y por lo tanto van a tener también diferentes mecanismos de acción dirigidos a estos neurotransmisores. Bueno, tenemos la función de las neuronas y los neurotransmisores, entonces pues en el cerebro pues tenemos diferentes neuronas, pero nos vamos a centrar en las que van a ir dirigidas a estos medicamentos, entonces las neuronas serotoninérgicas secretan serotonina, noradrenérgicas norepinefrina y las dopaminérgicas dopamina. Entonces pues cada una de estas neuronas almacena y sintetiza sus neurotransmisores en pequeñas vesículas, entonces cuando un potencial de acción alcanza la membrana presináptica, entonces esta se fusiona liberando los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Entonces, pues en el caso de la serotonina, pues realiza el mismo proceso, sino que lo que las diferencia es el receptor. Esta se va a unir al receptor 5-HT2 y lo que va a generar es como un aumento en la estimulación neuronal, en la regulación de lo que es el estado de ánimo, la alimentación y el comportamiento reproductivo. En las noradrenérgicas también van a hacer el mismo proceso, solamente que se unen a los receptores de norepinefrina. Y este va a tener un efecto en potenciar el estado de alerta. Y las dopaminérgicas también harán el mismo proceso, solamente que se unen a los receptores de dopamina y pues va a generar una estimulación en las funciones cognitivas, en la motivación y el despertar. Entonces, pues debemos de tener en cuenta que mientras haya pues una concentración suficiente de neurotransmisores en la hendidura sináptica, pues las neuronas posinápticas seguirán activándose. Ya aquí tendríamos los receptores y los transportadores, ¿no? En neuronas presinápticas, entonces las neuronas serotoninérgicas van a tener de transportador al CERT, las neuronas dopaminérgicas, el NET, DAT, y las neuronas, las neuronas noradrenérgicas, el NET, y las neuronas dopaminérgicas, el DAT. Entonces, pues estas proteínas de la membrana transportan los neurotransmisores desde la hendidura sináptica hasta las neuronas presinápticas. Básicamente es como una reabsorción que hacen. Entonces, pues esto hace que disminuya la concentración en la hendidura sináptica y por lo tanto también se inhiba la activación de las neuronas posinápticas. Entonces, ya con base a esto, debemos de tener en cuenta de que pues estos medicamentos van a ir dirigidos al bloqueo de estos transportadores. Y pues hay que tener en cuenta también de que pues las neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas son ricas en los receptores alfa-2. Entonces, al estimularlos, esto disminuye la actividad de las neuronas presinápticas y también inhibe la liberación de norepinefrina y serotonina. Entonces, por lo tanto, también estos medicamentos van a ir bloqueados, pues algunos a estos receptores. Entonces tenemos diferentes tipos de medicamentos. Entonces tenemos la mirtazapina, el bupropión, la gomelatina, los moduladores de la serotonina, trazadona, nefazodona, vilazodona y la vortioxetina. Entonces, la mirtazapina tenemos que el mecanismo de acción es básicamente un antagonista de todos estos receptores. Sin embargo, pues vamos a esta parte en lo que les decía. Entonces, pues hay que tener en cuenta que pues el principal efecto
de este antidepresivo proviene de la inhibición o pues el bloqueo de los receptores alfa 2. Entonces, pues recordemos que esto disminuye la secreción de norepinefrina y la dopamina y la serotonina, perdón. Entonces, Aumenta, ¿no? pues, ajá, Aumenta. exactamente. Al bloquearlos No va a disminuye. generar un aumento de estos. Entonces, pues hay que tener en cuenta también de que tenemos diferentes tipos de receptores. Entonces, al bloquear todo este tipo, estos son los receptores de la serotonina. Entonces, al bloquearlos, va a quedar libre este receptor. Entonces, la serotonina pues va a dirigirse más a este. ¿Y por qué a este? Resulta que este pues es el receptor que está mayormente relacionado con la depresión, el 5-HT1A, perdón. Otra cosa que es importante saber es que, por ejemplo, la inhibición de los receptores 5-HT3 también reduce lo que son las náuseas y los vómitos. Por ejemplo, al bloquear la histamina, entonces va a conducir a la sedación. Entonces, si un paciente tiene depresión y presenta insomnio, este medicamento sería pues específico para esta persona, porque pues contribuye a la sedación y por lo tanto, entonces también el medicamento sería pues mejor que el paciente se lo tomara en la noche. Entonces tenemos las dosis y las indicaciones. Entonces pues está indicado en la depresión, pero también pues podemos ver acá otros más. Y pues tenemos el rango de dosificación que es 15 a 45 miligramos al día, pero puede ser aumentada hasta 60 miligramos por día. La verdad este fue como un artículo europeo que saqué esta información, pero pues creo que es más en relación a ese país. Pero pues en todos los demás que leí era de 15 a 45 miligramos al día. La dosis inicial recomendada son 15 miligramos. Y cuando preferentemente por la noche antes de dormir. Entonces, si el paciente no responde, entonces se puede aumentar hasta 45 miligramos al día. Y los incrementos de las dosis no deben hacerse a intervalos menores de 1 a 2 semanas. Entonces, este medicamento sirve para los trastornos de ansiedad, de pánico, de ansiedad generalizada, de ansiedad social, y también es un complemento de los antipsicóticos en esquizofrenia, es decir, aporta como tratamiento a estos síntomas que genera la esquizofrenia. En la emesis, porque pues ya sabemos que es el antagonista del 5-HT3, y el insomnio porque también es un antagonista de la histamina. Lo bueno de estos medicamentos es que no se acompaña de efectos colaterales importantes en lo que son la parte sexual y gastrointestinal, pues a diferencia de otros, ¿no? La farmacocinética de este medicamento pues es que tiene una vida media de 20 a 40 horas, no tiene metabolitos activos, no tiene pues inhibición significativa de los SGP450 y se metaboliza mediante 3 isoenzimas, que son el SGP1A2, 2D6 y el 3A4. Tampoco tiene interacciones farmacológicas significativas, entonces pues se dice que también se puede usar con otros antidepresivos, o sea, se pueden usar combinados. Tenemos diferentes efectos adversos y colaterales, entonces pues el principal sería la sedación, que ocurre en el 50% de los pacientes durante la primera semana del tratamiento. Entonces pues por lo tanto, como les decía anteriormente, es mejor que el paciente se tome pues este medicamento en la noche. Y también del 15 al 25% de los pacientes experimenta lo que es el aumento del apetito y el aumento del peso, también la boca seca, y se han visto, pues había un artículo en donde decía que habían como 3 casos donde se presentaron agranulocitosis, pero pues no había como tal una relación establecida. Entonces, pues era como en relación a, o sea, esa granulocitosis era reversible, pero se daba luego de la descontinuación del tratamiento. Entonces, pues por lo tanto, pues como eran tan poquitos casos, entonces pues se descartó como la necesidad de que se hiciera un monitoreo hematológico. Y tenemos la sobredosis, entonces se puede dar la confusión, los trastornos de la memoria, y pues el tratamiento obviamente va a ser pues un lavado gástrico, y también pues el monitoreo cardiológico y las medidas de apoyo pues necesarias, ¿no? Bupropión. Entonces, el bupropión, pues a diferencia de la mayoría de los antidepresivos, no, pues este no tiene un efecto serotoninérgico, sino que va a inhibir la recaptación de dopamina y noradrenalina en la hendidura sináptica. Entonces, pues este se une a los transportadores de la recaptación de la norepinefrina, que sería el NET, y la dopamina, que sería el DAT, y pues
obviamente pues los va a inhibir. Entonces pues esto aumenta los niveles de los neurotransmisores en las hendiduras sinápticas. Es importante también tener en cuenta de que también puede bloquear los receptores nicotínicos, que son esos de acá. Entonces aporta pues a que las personas dejen de fumar. Tenemos los usos, entonces pues tiene una eficacia comparable a los ISRS y la venlafaxina. Esto fue un estudio de metaanálisis en donde pues se demostró que había prácticamente las mismas tasas de remisión que los ISRS. La dosis efectiva se encuentran en un rango de 150 a 300 miligramos al día. Y pues es importante también tener en cuenta que el bupropión no es sedante ni tiene propiedades antihistamínicas o anticolinérgicas. Entonces, de hecho, por el perfil que tiene, el perfil dopaminérgico que tiene, pues tiene propiedades levemente estimulantes. Entonces, con frecuencia se tiene en cuenta ese efecto estimulante al seleccionar el bupropión para los pacientes con la depresión inhibida, que son los pacientes que tienen este perfil clínico, que es la disminución de la energía, el interés anheidonio. También se puede usar como tratamiento de episodios depresivos en el trastorno bipolar y puede usarse como un agente potenciador en combinación con otro grupo de antidepresivos como un ISRS o el ICRN o la mirtazapina. Entonces, pues los estudios de la combinación de estos medicamentos pues son como metaanálisis, reportes de casos, cosas así, pero pues no como tal un ensayo clínico aleatorizado pues no se ha mostrado. La farmacocinética entonces tiene una absorción, hay que tener en cuenta que el bupropión debe ingerirse en una sola dosis diaria de 150 pues, miligramos en la mañana y luego de 4 días puede ser aumentarse a 150 miligramos pues cada 12 horas. Y pues el efecto de este medicamento suele aparecer entre el día 8 y 18 aproximadamente. Entonces, el bupropión está disponible en 3 formulaciones. Entonces tenemos la formulación de liberación inmediata que requiere una dosificación de 3 veces al día. Tenemos el bupropión de liberación sostenida que tiene una dosificación de 2 veces al día. Y tenemos el bupropión de liberación prolongada con una dosificación de 1 vez al día. Entonces, con una dosificación estable, por ejemplo, de 300 miligramos al día, las formulaciones de liberación sostenida y liberación prolongada liberan una concentración equivalente a la formulación pues de la liberación inmediata o la liberación prolongada. Entonces, la distribución es la vía media, los metabolitos se acumulan más en el fármaco original. El metabolismo es a través de los EGP2B6, que pues acá tiene un metabolito activo que sería el hidroxibupropión, que es el principal componente activo de este antidepresivo y pues es el que inhibe la recaptación de lo que es la noradrenalina y la dopamina. Y pues tiene vidas mayores a 24 horas. Y la eliminación es a través de los métodos de eliminación prolongada, facilitando la dosificación espacial. Los efectos adversos, entonces tenemos como comunes, tenemos la cefalea, ansiedad, insomnio, sudoración, malestar gastrointestinal, taquicardia, hipertensión arterial. Y los graves ya serían las convulsiones, entonces pues hay que tener en cuenta como la incidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el riesgo es, si la dosificación es menor a 450 miligramos, se dice que pues la incidencia de las convulsiones es como del 0.4%. Pero cuando ya superan las 450 miligramos, el riesgo de presentar una convulsión es mayor ya al 5%. Entonces, por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tengan como antecedentes de convulsiones. La psicosis son los delirios, las alucinaciones, lo que es la paranoia, y pues hay que tener también cuidado en pacientes que ya hayan tenido antecedentes psicóticos. Para la sobredosis, entonces el paciente presenta convulsiones, alucinaciones y la taquicardia. Entonces, pues el tratamiento de esta sobredosis consistiría en el lavado gástrico y para las convulsiones se le daría al paciente diazepam. Y las interacciones evitar con los inhibidores de la monoxidasa,
porque estos tienen la capacidad de generar lo que se llama el síndrome serotoninérgico, que pues más adelante se los voy a explicar, pero pues en resumidas cuentas es como un aumento de los niveles de serotonina. Entonces, está contraindicado en pacientes que hayan tenido trastorno convulsivo, en antecedentes de convulsiones, en que consuman inhibidores de la monoxidasa, en traumatismos encefalocranianos, en tumores del sistema nervioso y en trastornos de la alimentación. La ventaja de este medicamento es que pues, es el que menos efectos secundarios sexuales tiene entre todos ellos. Tenemos ahora la trazodona y la nefazodona. Entonces, esta tiene una acción mixta con la actividad antidepresiva y la ansiolítica. Entonces, estos son inhibidores débiles de la recaptación de serotonina, o sea, el transportador SERT, y también inhibe receptores de la serotonina como el 5-HT2A, 5-HT2C, los alfa-1 y los de histamina. Entonces, el principal efecto antidepresivo de estos medicamentos se debe por la capacidad de unirse a los 5-HT2A, entonces pues obviamente los va a bloquear, de modo que la serotonina se va a unir más al receptor pues que está asociado con la depresión, ¿no? Entonces, pues también hay que tener en cuenta de que son inhibidores débiles de los transportadores de la recaptación de la serotonina. Entonces, de modo que pues la serotonina pues se va a aumentar los niveles, pero dentro de la neurona presináptica. Pues ya sabemos que como son bloqueadores de la histamina 1, entonces pues va a generar efecto sedante y pues ¿qué pasa? Los alfa 1, entonces recordemos que son los que generan vasoconstricción. Entonces al bloquearlos pues va a haber una disminución de la presión arterial y por lo tanto pues los pacientes pueden llegar a presentar hipotensión ortostática. Y también el priapismo, que es la erección indeseada y dolorosa y prolongada. Entonces, pues se dice que el priapismo inicia como a los 28 días del tratamiento, pero pues en la mayoría de los casos se relaciona como con la dosificación de 150 miligramos al día, más o menos. La dosis y la administración, entonces tenemos la dosis inicial, que pues sería de 150 miligramos al día, se incrementa de forma gradual 50 miligramos al día cada 3 o 4 días y pues no se debe exceder los 400 miligramos, aunque en pacientes hospitalizados con depresión severa pues emplea una dosis hasta de 600 miligramos y pues como ocurre con otros antidepresivos se recomienda que al suspender pues el medicamento se disminuyan las dosis gradualmente durante pues varias semanas. Las indicaciones: trastorno depresivo mayor, insomnio asociado a depresión, trastornos de ansiedad, la mejoría del sueño y reducción del dolor, y las contraindicaciones en infartos porque inhiben los alfa-1, la hipertensión hepática o renal, pero pues, por ejemplo, va más en relación a la nefazodona con los pacientes que tengan enfermedad hepática, porque pues va a generar también pues una complicación pues a nivel de ese órgano, ¿sí? Y la hipersensibilidad porque se ha demostrado pues que en algunos casos hay pacientes que presentan alergias y que presentan erupciones en la piel, entonces por lo tanto pues se contraindica el medicamento, se retira. Listo, entonces tenemos la farmacocinética, entonces tenemos la absorción, entonces tiene una absorción rápida después de su administración oral, tiene una distribución lipofílica para las dos, el metabolismo es a través de los EGP3A4, la excreción es a través de la orina, tiene una biodisponibilidad la trazodona alrededor del 63 al 91% y la nefazodona aproximadamente del 20%, que pues que va también reducida con los alimentos. El tiempo de la concentración máxima es de 1 a 3 horas, tanto para la trazodona como la nefazodona, y tiene una vida media de 3 a 6 horas la primera fase y de 5 a 9 horas la segunda fase en la trazodona y la nefazodona de 2 a 4 horas. Estos serían todas las reacciones adversas al medicamento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la trazodona, tenemos sedación, cansancio, cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones gástricas, del apetito, sudoración, temblores, zumbidos, entumecimiento, problemas en la visión, dolores en el pecho, músculos, alteraciones de la conciencia y arritmias. Y en la nefazodona
son más comunes las náuseas, la sequedad de boca, náuseas, somnolencia, mareos, astenia, constipación, cefalea, diplopía e insomnio. Y se dice que alrededor del 10% de los pacientes deben de suspender el tratamiento debido pues a los efectos adversos que se generan. Luego tenemos la vilazodona y la vortioxetina. Entonces, pues estos son inhibidores potentes de los transportadores de la recaptación de la serotonina en la neurona pues presináptica, al igual que los ISRS. Entonces, pues también estos medicamentos tienen la habilidad de unirse directamente pues a este receptor, entonces pues los estimularía. Hay que tener en cuenta de que pues la vilazodona es un agonista parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que pues activa el receptor, pero pues no de una manera completa, o sea, hasta un cierto nivel. Entonces pues básicamente aquí iría como más modulación del medicamento y pues como que ¿cómo lo digo? Como una modulación más gradual para que no hayan efectos secundarios. Y la vortioxetina pues es un agonista completo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues va a activar totalmente el receptor. Entonces el efecto serotoninérgico que generará va a ser más potente. Entonces, dado que estos potencian dos mecanismos distintos, pues pueden llegar a ser capaces de provocar esto, que es el síndrome serotoninérgico. Entonces, pues este es un síndrome caracterizado por la acumulación excesiva de serotonina y sobreestimulación del sistema nervioso. Se caracteriza por enrojecimiento de la piel, hipertermia, agitación, rigidez muscular y convulsiones. Entonces, pues acá podemos ver también diaforesis, midriasis, taquicardia, hiperreflexia. Las causas suele ocurrir pues en personas tratadas con una combinación de estos medicamentos y otros antidepresivos que pues aumentan los niveles de serotonina, como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y el tratamiento sería con ciproheptadina, que es un antagonista de la serotonina que bloquea pues los receptores 5-HT2A. Las dosis, entonces, pues tenemos que la vía de administración para las dosis oral, la dosis inicial sería de 10 miligramos al día con las comidas durante... bueno, vamos a hablar primero de la vilazodona. Entonces, la vía de administración oral, la dosis inicial sería 10 miligramos al día con las comidas durante 7 días. La dosis objetivo o la dosis habitual sería de 20 a 40 miligramos al día con las comidas. El ajuste de las dosis se puede aumentar a 20 miligramos después de 7 días y luego a 40 miligramos después de esos 7 días. Entonces, la interrupción, entonces puede interrumpirse abruptamente, pero puede ocurrir reacciones adversas transitorias, y las observaciones es que no se puede tomar 2 dosis al mismo tiempo si se olvida una dosis. La vortioxetina, entonces tenemos la vía de administración oral, tenemos la dosis inicial 10 miligramos al día, luego aumentar a 20 miligramos según la tolerancia. Tenemos la dosis objetivo, la dosis habitual, que son 20 miligramos al día, y pues esto es lo máximo que se puede pues dar. El ajuste de las dosis, entonces pues no es recomendado superar esos 20 miligramos. La interrupción, se recomienda reducir las dosis gradualmente a 10 miligramos al día antes de discontinuar, y las observaciones, continuar el tratamiento al menos 6 meses después de la resolución de los síntomas. La farmacocinética, entonces, también tiene rápida absorción por la administración oral, tiene distribución, esta de unión a proteínas plasmáticas del 96% y esta del 98%, el metabolismo es a través de los EGP3A4 y la vortioxetina es a través de los EGP2D6, la excreción de la vilazodona son a través de las orinas y las heces, y en cambio la vortioxetina es a través de la orina. Tiene una biodisponibilidad aproximadamente del 72% de la vilazodona y la vortioxetina aproximadamente el 75%, y tiene un tiempo hasta la concentración máxima, la vilazodona, de 4 a 5 horas y la vortioxetina de 7 a 11 horas. La vida media es aproximadamente 25 horas para la vilazodona y la vortioxetina aproximadamente 57 horas. Las indicaciones y las contraindicaciones. Entonces, la vilazodona, indicaciones pues en el trastorno depresivo mayor, las contraindicaciones, embarazo, lactancia, enfermedad hepática grave, enfermedad renal grave, el uso concomitantes con los IMAO, porque pues acuérdense que ese es el que va a generar el síndrome serotoninérgico, los trastornos convulsivos, el glaucoma de ángulo cerrado. En cambio, la vortioxetina, tenemos el tratamiento del trastorno depresivo mayor en adultos, entonces está contraindicado en embarazo, lactancia, el uso concomitantes con inhibidores de la monoxidasa, antecedentes de manía o hipomanía, que pues esto básicamente es como una reacción energética excesiva, y los trastornos convulsivos, insuficiencia hepática o renal grave.
Entonces tenemos las reacciones adversas a los medicamentos. Entonces la vilazodona causa diarreas, náuseas, vómitos, insomnio, pensamientos y comportamientos suicidas en niños y adolescentes y jóvenes, adultos. Causa síndrome serotoninérgico porque, pues por lo que les decía anteriormente, tiene mayor riesgo de hemorragia porque recordemos que la serotonina está pues involucrada en la función plaquetaria y la activación de manía y hipomanía, el síndrome de discontinuación, que pues este síndrome pues es cuando se suspende el medicamento abruptamente. Entonces por lo que les decía, entonces se debe ir reduciendo las dosis gradualmente, las convulsiones y el glaucoma del cierre angular y la hiponatremia. Y la vortioxetina, entonces pues tiene también diferentes afectaciones en diferentes órganos o sistemas. Entonces los más comunes es el apetito disminuido, los sueños anormales casi siempre se dan, el mareo también es muy frecuente, las náuseas, la diarrea, estreñimiento, vómitos, el prurito generalizado, y los que son poco frecuentes son lo que es el bruxismo, la rubefacción y los sudores nocturnos. Y listo, muchas gracias. ¿Me repites la pregunta, por favor? Es el diazepam. No, perdón, es la ciproheptadina. Esta terapia también empeora los síntomas de depresión al principio, antes de los 8 días donde empiezan los efectos. Pues yo creo que sí, la verdad. Bueno, pregunten más cosas. ¿Algo les llamó la atención de la presentación o nada? Ok. La cipreptedina es un antihistamínico, ¿no? Para que lo tengan por ahí en cuenta. De tipo de piperacina, antihistamínico. Entonces sirve para manifestaciones asociadas pues, al exceso de histamina también. ¿Bien? Puedes devolver un segundito a bupropión y cigarrillo, porfa. Es que hay algo Profe, es que no que me casi no cuadra. escucho bien, ¿me repites otra vez? Te puedes devolver a la diapositiva de bupropión y cigarrillo y receptor nicotínico, NACHR, creo que lo tenías así. Ah, sí, señor, Sí, espera. NSHR. Muy bien, te felicito. Entonces, la persona que había preguntado si el bupropión era atípico, es un atípico por lo que muy bien ha explicado Angeli de manera amplia. ¿Sí? Angeli, ¿te gusta la psiquiatría? Deberías ser psiquiatra con todo lo que sabes de antidepresivos, ¿no crees? No, profe, muchas ¿Por qué no? gracias. No, casi Con, me tan- da algo preparando este con, tema. con tanto loco que hay por ahí suelto. No, profe. ¿Ah? Los estudios dicen que, según el informe de salud mental del país, el 70% de los colombianos tienen algún trastorno mental. Seguro que ahí quedamos varios. El 70% de los colombianos, imagínate. El 70% de 50 millones. Casi todos. Sí, hartos. Duro, ¿no? Sí, profe. ¿Tú estás segura de esa positiva? Profe, pues yo leí muchos artículos y casi siempre decía, pues casi todos pues decían la relación acerca del bupropión Es muy bueno con... para dejar de fumar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero cuando uno fuma nicotina se estimula ese receptor o no. Ujú. ¿Tú
te imaginas bloqueárselo a un paciente? ¿Cómo se sentirá? Sí. No, pues. ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? Porque él fuma para llenarse de ese receptor de nicotina y sentir el placer. Y yo le digo, va a dejar de fumar como propio, porque le voy a dar un antagonista del receptor. Si tú le das un antagonista a ese man, yo creo que empieza a convulsionar de la angustia. Porque lo que el receptor le pide es agonismo. Un montón. El bupropión es muy bueno. Es buen antidepresivo y además es muy bueno para dejar de fumar. Tiene esa indicación además. De todos esos antidepresivos que hemos visto, este sirve para dejar de fumar. Pero la pregunta es, ¿este es el mecanismo de acción por el cual dejan de fumar? ¿Alguien sabe algo de Anderson Lozano, que nunca volvió a participar? Habló de insulina y se perdió. No, profe, aquí estoy. Sino que es que estoy trabajando. Ah, perdón, qué pena. Qué pena. Entonces, ¿qué opinan? Joseph, hace rato no participa, no Joseph Anderson, sino... Señor, aquí estoy, sí, es que... No, el otro. Ah, Joseph ok. Stewart. Sí, yo también me llamo Joseph. No, usted se llama Joseph. Joseph. Bueno, Anderson Joseph. Y el otro se llama Joseph Stewart Mosquera. Joseph Stewart Mosquera. Hace rato no participa Joseph. Creo que Joseph no está. Stewart. Si no habla, es como si no hubiera venido. José, ¿Alguien sabe algo de Stewart Mosquera? Vamos a contar hasta 10. Y si no responde, entonces en la asistencia de hoy, Stewart tiene 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a dejar registro de esto con la representante, ¿no? Que es nuestra Profe, buenos persona días. que comunica la información. Que este igual tiene 0 hoy en asistencia. Profe, ¿cómo así que en asistencia si yo estoy aquí en clase? Llevamos 1 minuto esperando que hable. Y no ha contestado la pregunta Coméntame, que se profe. le hizo. No me estaba fallando el internet, profe. Coméntame, por favor. No, la pregunta ya se hizo. Si no le responde, hago cuenta que no estaba. Así tajantemente. Profe, me estaba fallando el internet. Usted sabe que yo me conecto. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? No, no se lo voy a repetir. Santiago Valencia. Profe, mira, el bloqueo del receptor anticolinérgico B, nicotínico que diga, que el medicamento, pues, o sea, ya te digo. Hágale, Santiago.
Buenos días, profe. ¿Qué opina de esto? ¿A usted le hace sentido que a alguien que es adicto a la nicotina le pongamos un antagonista de nicotina? Pues así dejaría de fumar. ¿Te cree? ¿No es mejor ponerle un agonista? Yo pienso que tendría más abstinencia si le pones un antagonista. ¿Quién dijo eso? ¿Erika o quién? ¿Quién no la veo? Sí, sí fui yo. Erika, Estoy mal. argumente bien ahí, bien, no, argumente bien. Se siente peor, ¿no? Porque ya dijeron tus compañeros. Entonces, ¿por qué los pacientes que usan bupropión dejan de fumar? Si el bupropión no tiene este mecanismo de acción. ¿Cómo es lo de la recompensa? La dopa. ¿Y el bupropión tiene ese mecanismo de acción? Sí, sí lo tiene. Que aumenta los niveles de dopamina. Si yo tengo buena dopamina, no tengo tanta necesidad de fumar. Porque se supone que cada vez que la nicotina estimula eso, se libera dopamina. Si yo niego su recaptación, pues el cerebro está lleno de dopamina y no necesito estar echándome plomes de nicotina para sentir el placer que me da. Entonces el paciente disminuye la ansiedad por fumar. En caso de que no fume, no se siente tan irritable, tan intranquilo, tan ansioso. ¿Listo? Entonces el mecanismo de acción es más por el antagonismo o la inhibición de la recaptación de la dopa. ¿Bien? De la dopa. Pero hay medicamentos que sí ayudan a dejar de fumar porque son agonistas de este receptor, que ya lo vimos en primer corte, cuando estábamos hablando de los parasimpático-miméticos y parasimpático-líticos, que yo les decía que habían parches de nicotina, chicles de nicotina, que son agonistas. Y había otro principio activo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese medicamento que se usa con nicotina, además de este, para que la gente deje de fumar? Vareniclina, ¿no? Muy bien. Retirado del mercado, ¿sí o no? ¿O no? Tuvimos una discusión ese día. Muy bien. Entonces tengan en cuenta aquí esta imagen. ¿Sí? Que tiene que ver con el mecanismo de acción por el cual el bupropión deja de fumar. Hace que la gente deje de fumar. No es tanto por esto, es más por lo de la dopamina. De resto, yo creo que la presentación es muy completa. Te felicito. La trazodona y los otros, como tienen efectos antihistamínicos, se usan para dormir. Entonces hay gente con insomnio que toma trazodona, no está deprimida, pero toma trazodona para dormir. Las dosis de la trazodona para dormir son más bajitas que su dosis antidepresiva. ¿Bien? Y ya mostramos que no tiene, y tú lo decías, no tiene tanta disfunción sexual, como sí lo tienen los selectivos de la recaptación. Ustedes van a prescribir trazodona de forma considerable. Y también fluoxetina, y también sertralina, y escitalopram, Angeli, es Cristian, tiene otra pregunta para ti. Y benzodiazepinas, experto en benzodiazepinas, vaya alistándose. O sea, ¿en qué momento iniciarlo dices tú? Depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, si es para cigarrillo, se podría iniciar, aunque usualmente esos pacientes van a clínicas de toxicología. Las EPS tienen consultas de toxicología en donde el paciente llega a consulta del médico de nadie y le dice, soy adicto al cigarrillo y estoy aburrido.
¿Mm? Y lo que hace el médico para no complicarse la vida es consulta, programa de toxicología, allá le hacen la psicoterapia, arrancan con nicotina, con vareniclina, si es que todavía se consigue, por ahí hay unos lotes que están habilitados, si no, bupropión. Pero no solo es que deje de fumar, ¿sí? Porque si tiene un componente emocional digamos, adicional, ansiedad, depresión, me toca hablar todo el contexto, ¿listo? Entonces depende de eso, ¿sí? Pero si uno tiene las herramientas, el conocimiento, y hace un buen diagnóstico, y cigarrillo, bupropión y psicoterapia, ¿listo? Siempre ir acompañado de psicoterapia. Todo depende de qué tan entrenado esté el médico general. Pero hay médicos generales que no formulan ni una fluoxetina, porque ni la conocen, y lo remiten todo al psiquiatra. Entonces llega el paciente con síntomas depresivos moderados. Ellos podrían iniciar una fluoxetina. Remisión, psiquiatría. Hugo, Angeli, Hugo, Hola, tengo una Doc. pregunta para ti. No, yo no, pues no es una pregunta para ellas, ¿Cómo para así? usted, Doc. Es que usted No, dijo que, para ella. bueno, es que no es cuando se habló de la trazodona, es que mira, que yo tuve una paciente en la rotación que me dijo que le habían enviado ese medicamento y yo le pregunté que si sufría depresión y eso y me dijo que no y que para el sueño y ella me decía que tomaba el medicamento pero que seguía durmiendo mal y que no conciliaba el sueño, o sea, que no Ah, podía dormir. entonces los medicamentos para el insomnio hoy en día son medicamentos malos. El Porque me dijo que insomnio es una tomaba eso y no, enfermedad y no se duermen. Estoy de ajá, acuerdo. Hay pacientes que no responden por lo mismo, porque las enfermedades son multifactoriales y con trazodona yo le apunto a un receptor del insomnio y los otros siguen por ahí. Entonces, hay varios medicamentos hipnosedantes que ayudan al comienzo, al principio, pero ya después pierden eficacia, ¿sí? Es más, la trazodona ni siquiera tiene indicación aprobada para el insomnio. Se usa off-label, fuera de etiqueta, porque todo el mundo le atribuye sus propiedades sedantes. Pero casi todos estos medicamentos disminuyen el tiempo de latencia del sueño, pero no mejoran el rendimiento del sueño. ¿Qué quiere decir? Que se lo toman, se duermen más rápido, pero hasta ahí. Después se despiertan a medianoche y se desvelan. Entonces casi todos los hipnosedantes disminuyen el tiempo de latencia, desde que se acuesta hasta que se queda dormido. Eso lo hacen casi todos los medicamentos del sueño. Pero de ahí en adelante, cuando ya está dormido, que la calidad del sueño sea adecuada, esos medicamentos no sirven para eso. Y se despiertan, se desvelan, entonces los pacientes dicen en consulta, sí doctor, me coge más rápido el sueño, pero a las 2 de la mañana otra vez estoy despierto y ya no me funciona. Entonces el insomnio es un problema no resuelto con principios activos todavía, pero igual se usa. Pero estoy de acuerdo con lo que usted dice, Hugo. gracias, Doc. Bien, Diana Rivera Portela iba a decir algo, Diana. No, profe. ¿No? ¿Cómo se llama el perrito? Diana, Señor, ¿cómo se llama el perrito? Toby. ¿Cuántos años tiene? Tiene 6 años. Está joven todavía. Sí. ¿Y vive con usted, Toby? No, él está en La Dorada. En la verdad. ¿Y por qué no se lo lleva a Armenia? No, profe, porque yo vivo como en un apartamento y como él es muy grande, se estresa. ¿Sí? Él está con mis papás. En la finca, Sí, algo así. en mis hectáreas, diga, en mi hacienda. Bueno, saludos a Toby. Bueno, bienvenido, Benzodiazepina. Benzodiazepinas. Ya voy a compartir la pantalla. Bien, Michelle. Bueno, muchachos, los felicito. Me han gustado mucho sus presentaciones, han sido muy provechosas. La verdad, he aprendido mucho. Uno aprende mucho cuando escucha a los demás. Además, presentan muy bien.
Ahí ya estoy presentando. Es que no Sí, sé. un montón de pantallazos ahí, pilas, no vaya a mostrar algo que no, no adecuado, ¿no? Tiene tantas pantallas abiertas que me pone nervioso. Listo. Entonces, pues yo les voy a hablar acerca de las benzodiazepinas. Este es el contenido. Y bueno, las benzodiazepinas son medicamentos psicotrópicos. Esto quiere decir que actúan en el sistema nervioso central y tiene efectos. Ay, yo no estoy Michelle, girando. ¿puedes ponerlo un poquito más grande? Pues creo que estás presentando desde el celular y como que nos toca hacerle zoom a nuestras pantallas. Voy. Así se ve mejor. Uf, toda la vida. Entonces, Iván, que las benzodiazepinas son medicamentos psicotrópicos, o sea que van a actuar sobre el sistema nervioso central y tiene efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos, amnésicos y miorrelajantes. Ellos se usan generalmente para tratar el trastorno de la ansiedad, el insomnio, y otros trastornos del estado de ánimo, así como las epilepsias, los síndromes de abstinencia alcohólica y los espasmos musculares, que pues más adelante les voy a explicar bien cómo. Entonces, también es importante pues aclarar que se usan ciertos procedimientos como lo son la endoscopia o en odontología cuando el paciente pues presenta ansiedad y pues esto va a inducir la sedación y anestesia. Eso acompañado de un anestesiólogo, ¿no? Sí, claro. Porque los odontólogos no son capaces de mandar una benzodiazepina para sacar una muela. Ellos piden ayuda a un anestesiólogo que haga una infusión. Sí. Sigue. Y generalmente también se envía para tratar los trastornos de pánico causados por intoxicaciones alucinógenas. Y pues también yo creo que es como importante decir, no sé, que hay personas que abusan mucho de las benzodiazepinas como para calmar su estado anímico, aunque no se lo receten ni nada. Bueno, generalmente las benzodiazepinas suelen terminar en LAM como triazolam, oxalam y bueno, los que ven aquí, o terminar en PAM como lo son el diazepam, lorazepam y pues los que están ahí. Sin embargo, hay excepciones como lo son el clorazepato diapotásico y el clorediazepóxido. Bueno, y pues el término benzodiazepina se refiere básicamente a la estructura que esta tiene y tiene como dos partes principales. Un anillo de benceno, es que se ve si lo... No se ve si... Sí, bueno, sí se ve. ¿Sí? Bueno, un anillo de benceno que este es una estructura química que se encuentra en muchísimos compuestos y tiene forma de hexágono. Es similar a un anillo y tiene 6 átomos de carbono. Y un anillo de diazepina, que este es otro anillo, pero en lugar pues de tener 6 átomos, y además pues incluye otro compuesto que es el april. Las vías de administración. Entonces, ellas se pueden administrar por diversas, dependiendo de la urgencia clínica y condición del paciente y las características farmacocinéticas del medicamento. Entonces, se puede administrar por vía oral, que pues es la más común y se utilizan en el tratamiento de trastornos de ansiedad, insomnio, epilepsia y otros trastornos psiquiátricos o neurológicos. La absorción generalmente es completa, igual más adelante vamos a hablar de eso, y depende de otros factores como el estado de la mucosa gástrica pues del paciente. Algunos de estos ejemplos pues se puede tomar para trastornos de la ansiedad, generalmente durante el día en dosis divididas como alprazolam o lorazepam. Para el insomnio se toma por la noche 30 minutos o 1 hora antes de dormir como el temazepam o lorazepam. Para epilepsia se administra pues según el horario prescrito y a menudo se va a dar como en dosis divididas y es muy clorazepam. Y en trastornos de pánico cuando los síntomas son muy intensos y es el alprazolam. En vía intravenosa la administración se emplea principalmente en situaciones pues de urgencia, cuando el paciente no puede tomar la medicación por vía oral, por ejemplo cuando tiene una agitación severa, tiene una convulsiva, entonces pues es importante, aunque ya todos lo sabemos, que por esta vía la acción va a ser rápida porque va a estar directamente en el torrente sanguíneo.